Mis hermanos en Cristo, un día más a través de estos benditos medios, llevándoles el mensaje de la palabra de Dios. Y qué mensaje el día de hoy de esa lectura, de ese evangelio, el cual el Señor nos pide que ya despiertemos, que estemos alertas, que estemos prevenidos, que no estemos ya sentados, que nos levantemos. Mis hermanos en Cristo, les habla su hermano Alfredo Zambrano del grupo de oración de la Sagrada Familia de Reno, Nevada. Es un placer, un gusto estar a través de estos benditos medios llevándote, mi hermano, mi hermana, la palabra de Dios. Vamos a pasar al salmo de este día, de este 5 de agosto, este viernes. Y dice el salmo así, en Deuteronomios 32: Yo doy la muerte y la vida. El día de su predicción se acerca y su suerte se apresura. Porque el Señor defenderá a su pueblo y tendrá compasión de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Miren que solo yo soy Dios y no hay otro fuera de mí. Yo doy la muerte y la vida. Yo hiero y curo. Yo doy la muerte y la vida. Cuando afile el relámpago de mi espada y tome en mis manos la justicia, yo me vengaré del enemigo y le daré su merecido adversario. Yo doy la muerte y la vida. Mis hermanos, mis hermanas, al mirar este salmo, al escuchar este salmo, hay dos cosas que me impactan. Que dice el Señor: yo solo soy Dios. Y ahí la correspondencia donde dice que Él da la muerte y la vida. Mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Dice ahí en el Salmo que es un Dios, has escuchado que Él es un Dios celoso. Que solamente Él es Dios. Que no quiere, mis hermanos, que tengamos dioses. Otros dioses, el cual yo no sé cuál tú tengas. Y que no sea mi Señor. Hay muchos dioses y nos ponemos a ver a veces al Antiguo Testamento y miramos que los hermanos de antes que tenían el Dios de la lluvia, el Dios del sol y que alababan, y tantos dioses que vemos en el Antiguo Testamento, te estoy hablando para que entendamos. Y ahí mirábamos y decíamos, ¿cómo podrían alabar que al Dios de la lluvia, que al Dios del sol, que al Dios de esto y que al Dios de esto? Y hoy en día tenemos a veces otros dioses peor, el Dios del dinero. El Dios del dinero, que el dinero y dinero, claro que es bueno y es necesario trabajar, claro que sí, pero a veces nos entra la avaricia, nos entra la ambición y nos olvidamos de Dios y hacemos de ese dinero un Dios. Que creemos, mis hermanos, que con dinero lo es todo, que con dinero lo podemos todo, que teniendo dinero lo tenemos todo. Yo te quiero decir, mi hermano, que a veces tenemos dinero y no tenemos paz. Tenemos dinero y no tenemos salud, porque el dinero vamos a con doctor y doctor, como dice la Sagrada Escritura, y no nos encuentran la cura. Y no vamos con el que es el doctor de doctores. Y hacemos, mis hermanos, tantos dioses parecidos a los dioses del Antiguo Testamento. Hoy la palabra de Dios en ese salmo nos dice: yo solamente soy Dios y yo doy la muerte y la vida. Él da la muerte, mis hermanos, dice allí, a sus adversarios. Y también da la vida a aquellos a los que vamos ahorita un momento más a leer esta lectura, a leer este evangelio. Que Él es el que da la vida, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Nahum: ay de la ciudad sangrienta. Aquí pueda que nos vaya a hablar de Nínive, mis hermanos. Nos va a hablar de la ciudad. Hoy recordemos que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es el día, la palabra de Dios es a cada quien. Le vamos a poner la ciudad de nosotros, donde nos está hablando. En el Antiguo Testamento estaba hablando de aquellas ciudades. Hoy esas ciudades son las ciudades de cada uno, la ciudad donde yo radico, la ciudad donde tú radicas, la ciudad de cada uno donde estamos, esas ciudades de las que habla Papá Dios. Y dice así la palabra de Dios en la lectura de este día, de este viernes 5 de agosto. Miren, ya se acerca por los cerros el mensajero que anuncia la paz. Celebra tu fiesta, Judá. Complete tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte, porque ha sido aniquilado.
Porque el Señor restablece la gloria de Jacob, la gloria de Israel, a quien había salteadores, destruyendo sus ramas. Ay de la ciudad sangrienta, traidora, repleta de rapiñas, insacible de despojos. Escuchen, látigos en tripos de ruedas, caballos al galope, carros rebotados, jinetes al asalto. Brillan de espadas, relámpagos, lanzas, multitudes de heridos, masas de cadáveres, cadáveres sin fin, se tropiezan en cadáveres. Te arrojaré basura encima y te expondré a la pública. Deshonrará. Los que te vean se apartarán de ti, diciendo: desolada está Nínive. ¿Quién la comprenderá? ¿Dónde encontrará quien la consuele? Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, mis hermanas, una lectura que nos habla el Señor de advertencias, mis hermanos. Dicen: miren, que ya se acerca por los cerros el mensajero que anuncia la paz. Pero ¿en cuántas familias, mis hermanos? ¿En cuántas familias se nos ha ido esa paz, mis hermanos? ¿Y en cuántas familias hoy en día, por más y más que trabajamos y nos enfocamos tanto, mis hermanos, padres e hijos, a veces en 2 trabajos y hay personas que tienen 3? ¿Y sabes qué es lo que falta a veces en esas familias, mis hermanos? Lo que dice aquí. Falta lo que dice aquí aquel que anuncia la paz. Lo que dice aquí en este primer versículo, aquel mensajero de paz. Nos enfocamos, mis hermanos, en tantas cosas. Nos enfocamos en tener, mis hermanos, y en lo que verdaderamente deberíamos de enfocarnos, en que haya paz en nuestras familias, de que haya paz en nuestros matrimonios. Y eso es lo que a veces hoy el mundo como cadece, mis hermanos. De tener paz. De que haya paz en nuestros corazones, mis hermanos. De que haya paz en nuestros hogares. Y a veces nos preguntamos: es que yo trabajo doble turno y trabajo 2 trabajos y casi 3 trabajos. Y para que no falte nada, pero no tengo paz. Pero llego a mi casa y tú te preguntarás: llego a mi casa y algo falta. Mi hermano, te quiero decir que falta Dios en nuestros corazones, falta Dios en nuestras familias, falta Dios en nuestros hijos. Inculcarles la fe, mis hermanos, a nuestros hijos. ¿De qué nos sirve trabajar tanto para dejarles bienes? Si no les hemos engendrado no les hemos inculcado la fe, mis hermanos, no les hemos inculcado que conozcan a Dios, que conozcan a aquel que verdaderamente anuncia, aquel que da la paz, mis hermanos. Que pueda dárnosla aún en la escasez de dinero, aún en la limitación, aún en preocupaciones que no ajustamos para pagar biles, para pagar renta. Y yo te quiero decir que en ese momento, aún necesitados, aún faltándonos dinero para cubrir aquellos gastos que tienes, yo te quiero decir que teniendo a Dios en nuestros corazones, que Dios permitirle que sea el centro de nuestro matrimonio, que sea el centro de nuestra familia, vamos aún con preocupaciones, aún que pensando que mañana tengo que pagar, que mañana tengo que hacer estos pagos, podemos estar con paz, mis hermanos. Aún en la escasez, aún en aquella falta que nos haga de dinero, podemos estar con paz y podemos, sobre todo, mis hermanos, pensar con paz qué es lo que voy a hacer, cómo es que voy a resolver aquel problema, que me falta lo económico, pero creyendo que Dios va a proveer, mis hermanos. Teniendo la seguridad, porque estando en paz, Señor, yo te tengo a ti, estoy en paz y creo que tú vas a proveer para esto que me hace tanta falta. Dice aquí en el capítulo siguiente: celebra tu fiesta, Judá, cumple tus promesas, que el criminal no volverá a atravesarte porque ha sido aniquilado. Mis hermanos, aquí el Señor nos habla, aquí Papá Dios nos habla de justicia.
de aquellos que tantas veces te hacen daño, de aquellos que tantas veces, mis hermanos, aquellos criminales que llegan y te roban, mis hermanos, y que dice la Sagrada Escritura, déjale a aquel que te roba, no se lo reclames antes, háblale que se quedó algo para que se llevara, que no volverá a atravesarte, porque ha sido aniquilado, dice la palabra de Dios aquí. Pero a veces queremos, mis hermanos, queremos la justicia en ese momento, y es que mi Señor no me hace justicia, y es que mi Señor, ves cómo me están haciendo, mi Señor, y tú que no me miras. Es que queremos la justicia en el momento que nosotros queremos la justicia en el momento que nosotros estamos pidiéndola. Dice, porque el Señor restablecerá la gloria de Jacob y la gloria de Israel, a quien había asaltado salteadores, destruyendo sus ramas. Ay de la ciudad sanguinaria y traidora, repleta de rapiñas, insacible de despojos. Mis hermanos, y hoy en día, ¿en cuál ciudad a veces, a medida que van creciendo las ciudades, mis hermanos, a medida que van creciendo las ciudades, vamos viendo, mis hermanos, cómo aumenta la delincuencia cuando nos ponemos a ver esas noticias, mis hermanos, y vemos la ciudad de Las Vegas, y vemos la ciudad de Nueva York, y vemos la ciudad de diferentes partes del mundo, y a medida que van creciendo las ciudades, mis hermanos, y nos ponemos a pensar, y lo único que va creciendo es la delincuencia, mis hermanos. Pero yo me pregunto, ¿y qué hacemos, mis hermanos? ¿Y qué hacemos a veces, mis hermanas, en Cristo, que me estás escuchando? ¿Y qué hacemos para que esos jóvenes, mis hermanos, que van creciendo en la adolescencia, que todo se les hace fácil, que depende con quién se junten, mis hermanos? Depende mucho de las amistades con quien se junten, a veces porque se les hace gracioso, a veces porque están jóvenes. Y si en la juventud, mis hermanos, no te preocupas, no me preocupo yo por inculcarles la fe, por inculcarles a un Dios, que hay que temer a Dios. No hay que tenerle miedo, sino que hay que temerle a Dios. Es que no hacer cosas que no le agradan a sus ojos. Pero a veces, ¿qué hacemos, mis hermanos? Papá y mamá trabajando, papá y mamá con 2 trabajos, y cuando vamos a darnos cuenta, nuestros hijos de 19, 20 años ya están en la cárcel. Están en la cárcel porque han matado porque andaban con un joven y mataron a un joven entre tantos, porque se les hace gracioso, porque se les hace por lo que sea, porque van creciendo y van sintiendo esa soledad que a veces necesitan de nosotros, de los padres, y nosotros ocupados y sintiendo, es que a mi hijo no le falta nada, a mi hijo yo tengo 2 trabajos y le doy lo que le hace falta, y le doy dinero y le doy hasta una tarjeta. ¿Y eso qué, mis hermanos? Aquellos jóvenes, hay jóvenes que a veces vemos programas por ahí en la televisión, que de qué les sirve que le den tarjetas las personas ricas, de qué les sirven si están creciendo con un vacío en su corazón, si están creciendo con ganas de hablar un día con papá, con mamá, mis hermanos. Dice la palabra de Dios, escuchen látigos, estirpe. Dice aquí unas palabras de ruedas, caballos a galope, carros rebotando, jinetes al salto, brillarán de espadas, relámpagos de lanzas, multitudes de heridos, masas de cadáveres sin fin, se tropiezarán en cadáveres. ¿Qué nos está hablando aquí la palabra de Dios, mis hermanos? Está muy parecido a aquel evangelio del que habla la palabra cuando Jesús iba invitando a aquellos apóstoles. Y que le dijo Santiago, deja que vaya a enterrar a mi padre y luego te seguiré. Y le dijo, tú deja que los muertos entierren a sus muertos. Está muy parecido, ¿verdad, hermano y hermana? Está muy parecido aquí, que cadáveres se tropezarán con cadáveres.
muertos espiritualmente, es lo que está hablando aquí la palabra de Dios. No está hablando que nos trompezamos con los mismos muertos, que nos trompezamos muertos sobre muertos, pero Él habla muertos espiritualmente, vivos, tan vivos, que creemos que estamos listos, que estamos aguzados, que yo hago esto, que hago lo otro. Mis hermanos, aquí la palabra nos está diciendo que nos tropezamos, que cadáveres sin orilla, pero está hablando de espiritualmente. Está hablando Él, de que Él se refiere a esos cadáveres, que andamos moviéndonos, que andamos tropezándonos, porque andamos muertos espiritualmente. Dice, te arrojaré basura encima y te expondré a la pública deshonra. Los que te vean se apartarán de ti diciendo, desolada está Nínive. Hermanos, se hablaba al comienzo, al principio, que aquí dice la palabra de Dios, habla de aquel pueblo de Nínive, aquel pueblo que necesitaba una conversión, aquel pueblo que envió a Jonás a que tuviera una conversión, aquella ciudad a cual le había dicho que fuera él en otro texto bíblico, pero aquí está hablándonos hoy de Nínive, una ciudad, mis hermanas, desolada. Y hoy si nos ponemos a pensar, ¿cuántas Nínives habrá? ¿Cuántas ciudades están peor que esta ciudad de Nínive, mis hermanos? Llenas, mis hermanos, tristemente, da tristeza, llenas de muertos espiritualmente. Vemos por las ciudades, aquí por la calle 4 donde yo vivo, personas caminando. Y me da una tristeza cuando los miro, jóvenes de 20 años, jovencitas, con todo respeto, muy hermosas, hablando solas, mis hermanos, hundidos en la droga, mis hermanos. Jóvenes de 20 años. ¿Y qué está haciendo papá y mamá? Trabajando para tener carros nuevos, trabajando para tener casas nuevas, trabajando para tener 2, 3 casas y porque quiero comprar otra, para mi vejez rentarlas todas. Y da tristeza, mis hermanos, ahí donde yo vivo, que es esa calle que va al centro, y veo esos jóvenes. Y cuando leía ya esta lectura y veo esos jóvenes, digo, aquí está Nínive, Señor. Esta ciudad de Rino es Nínive, Señor. Esta calle es aquí. Mira estos hijos tuyos caminando muertos espiritualmente, con vida física, pero muertos espiritualmente. Hoy le digo, esta ciudad de nosotros está peor que la de Nínive, Señor. Que necesita una conversión, Señor, que necesitamos despertar, que necesitamos levantarnos, que necesitamos de hacer algo, Señor. Dice aquí, para terminar, con eso termino con esta lectura, ¿quién la compadecerá? ¿Dónde encontrará quien la consuele? ¿Sabes quién, mis hermanos? ¿Quién la compadecerá? Mi Señor. Pero lo hemos expulsado de las escuelas, lo hemos expulsado de nuestra casa. Le hemos cerrado el corazón de nuestro cuerpo al Señor. Le hemos cerrado la puerta y está tocando, como dice Apocalipsis, y no le abremos. Va alguien a hablarnos de la palabra de Dios, no tengo tiempo. Te invito al grupo de oración, no tengo tiempo. Te invito a misa, no tengo tiempo. Y todos decimos, ¿cuándo yo le he cerrado las puertas al Señor? ¿Cuándo yo? Mis hermanos, mis hermanas, el Señor está preocupado por esta ciudad. El Señor está preocupado por sus hijos que habitamos en esta ciudad, donde habla de esas multitudes, de esos montones de muertos y tropezando unos con otros, mis hermanos. Y el Señor yendo a tocar a tu puerta, y el Señor haciéndote la invitación para que vayamos a esa sagrada misa donde vamos a comer su cuerpo y su sangre, aquellos que estamos preparados. Pero no tenemos tiempo, Señor. Tú sabes que tengo que trabajar, Señor. Tú sabes que tengo 2 trabajos y todavía le decimos y todavía lo cuestionamos. Tú sabes, Señor, que yo necesito, por eso tengo 2 trabajos. ¿Cómo voy a dejar de ir a trabajar para ir a misa, Señor? Y el Señor diciéndote, ¿quién te los dio esos trabajos? Yo te los di, tú los quisiste. Hoy la palabra de Dios, mis hermanos, es una palabra un poquito dura. Es una palabra de advertencia, mis hermanos.
Es una palabra donde el Señor nos invita a que despiértemos. Hoy nos invita, mis hermanos, a que verdaderamente estemos alerta, que ya se acerca ese mensajero de la paz y nosotros no lo hemos visto y nosotros no lo hemos encontrado porque andamos en lugares donde no está Él. Hoy vamos a despertar, mis hermanos, hoy vamos a levantarnos de esa silla donde estamos cómodos, a comenzar a buscar la presencia de mi Señor en tantas partes, en la Sagrada Eucaristía, en el Santísimo, donde va uno a veces a una iglesia. En cualquier parte del mundo está el Santísimo expuesto. Ya ves, ahí está mi Señor solo, esperándote, esperándonos. Que vayamos a contarles nuestros problemas, que vayamos a contarles que no hay paz, Señor, no tengo paz en mi familia. Y mejor vamos y se la contamos al vecino, para que el vecino vaya y se la cuente a otra persona. Vamos a pasar, mis hermanos, a este evangelio de este día, donde van muy de la mano de esta lectura. Y el evangelio está allí en Mateo 16, del 24 al 28. Y dice así la palabra de Dios: ¿qué pagará un hombre por su vida? Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. El que quiera salvar su vida, la perderá. Pero quien pierda su vida por mi causa, la conservará. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si se pierde su vida? ¿Qué precio pagará por su vida? El Hijo del Hombre ha de venir con la gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro, hay algunos de los que están aquí que no morirán antes de ver al Hijo del Hombre venir en su reino. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios está muy de la mano de esta lectura que leímos ahorita al principio, de advertencias. De advertencias como van y te tocan ahí los hermanos separados, que los admiro yo, en que a veces tienen poca sabiduría, tocando puertas y decirte, el Señor ya viene, el Señor esto, y ¿qué hacemos? No que nos vayamos con ellos, mis hermanos. Que esa sea. Recuerdo una prédica de un padre que decía que una vez, dice el padre, platicando con una hermana de una iglesia separada, y que le dije, es que en mi casa no hay paz. Y cuando yo leía esta lectura, me recordaba mucho esas palabras que dice ese padre cuando él era joven. Y que platicando en un restaurante, dice, yo le decía a una hermana de una iglesia separada, que no era católica, y me decía, y yo platicándole, es que en mi casa no hay paz, en mi casa se ha ido la paz. Y aquella muchacha solamente me decía, es que en tu casa has expulsado a Dios. Es que en tu casa le has cerrado la puerta a Jesús. Dice ese padre, yo no entendía, porque todavía ni siquiera me hacía el llamado. Todavía no me hacía el llamado para el sacerdocio, dice, pero de allí me entró aquello, dice, en unas palabras de una persona que no era católica, mis hermanos. Si al menos nos va a servir cuando una persona, de esas personas que andan de las religiones separadas y van y te tocan y te dicen un versículo, mis hermanos, que lo tomemos en cuenta. Porque el Señor de cualquiera se vale para enviártelo y decirle, ya despierta mi hijo, ya levántate de esa silla donde estás, en ese sillón que ya hasta lo estamos rompiendo. Ya levántate de allí, dice aquí la palabra de Dios, porque te estoy advirtiendo. Dice la palabra de Dios aquí en este evangelio, que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Mateo 16, 24. Dice aquí la bendita palabra de Dios, mis hermanos, que aquel que
que reciba, aquel que abra los oídos espirituales, aquel que escuche la voz del Señor. Es que el Señor me está llamando, y no nomás al sacerdocio, te está llamando a predicar, te está llamando a un servicio, te está llamando a una ayuda, te está llamando. Hay tantas, mis hermanos, mis hermanas, hay tantas misiones, que no todo es sacerdocio, no todo es predicar. Hay muchísimas misiones que a cada uno el Señor nos hace el llamado y te da esa misión. A cuidar enfermos, mis hermanos, a cuidar a papá, a cuidar a mamá, a cuidar a un hermano. Tantas misiones que hay, mis hermanos. Dice aquí la palabra de Dios en este versículo 24, que aquel que nos invita a mi Señor Jesucristo, dice así, que se niegue hasta a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. ¿Por qué te digo, mis hermanos, esto? Porque llega el día, mis hermanos, que ya no nos queda tiempo para nosotros. A medida que el Señor nos va haciendo el llamado y nos va regalando dones, y nos va regalando el dones de la prédica, y nos va regalando tantos dones, mis hermanos, y el Señor, a medida que ve que tú los vas desempeñando, te va prestando y te va a regalar más dones, mis hermanos, y te va a dar más ocupaciones. Por eso el Señor habla que nos nieguemos hasta sí mismo, que ya no quieramos ser nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar de vida, mis hermanos. Cuando escuchamos el llamado, y cuando escuchamos ese llamado y le decimos al Señor, sí, Señor, aquí estoy, Señor. Recuerda el día en que tú le dijiste, servidor, aquí estoy, Señor, me estás llamando, aquí estoy, Señor. Como dijo Isaías, envíame a mí a donde tú quieras. Y el Señor lo toma en serio. El Señor lo toma en serio, y va a llegar el día, va a llegar el rato en que ya no nos queda tiempo, como nos dice nuestra familia. Ya no tienes tiempo ni para ti mismo, le digo, porque el tiempo es de mi Señor. Y dice aquí, que cargue con su cruz y me siga, mis hermanos. Y ahí la cruz, ahí encierra muchas cosas. Ahí la cruz que te va a dar el Señor encierra tantas cosas. Encierra ministerios, encierra, mis hermanos. A veces nuestra propia familia te puede hacer esa cruz, mis hermanos. Nuestra misma esposa, nuestros mismos hijos, tú que estás en el camino del Señor, ellos a veces, mis hermanos, esa es la cruz de nosotros, que te critican, que te cuestionan, que hoy es que ya no sales con nosotros, hoy es que ya no tienes tiempo para nosotros. Y esa es la cruz de la cual está hablando Jesús, porque dice, aquel que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz que yo le voy a dar, que no va a ser fácil como la que yo cargué cuando iba rumbo al Calvario. ¿Cómo ves, mi hermano, mi hermana? Ahí el Señor iba cargando con esa pesada cruz, y se le hacía pesadísima porque iba cargando con los pecados tuyos y míos. Y a veces nosotros, en el momento de la prueba, en el momento de que llevamos esa cruz que mi Señor nos dio, tú quieres seguirme, pues niégate a ti mismo, carga con tu cruz que yo te voy a dar. Y hay momentos, mis hermanos, que le decimos, Señor, a lo mejor te equivocaste, me diste una cruz muy grande, Señor. Mira que... Y le podemos ahí poner en este versículo, ponerle muchas cosas. Mira, Señor, esto, y mira esto, Señor, y mira todo lo que nos pueda pasar, todo lo que nos sirva de tropiezo, todo lo que... Mis hermanos, esa es la cruz que mi Señor te dio a ti y me ha dado a mí. Que la agarremos y la carguemos como Él, que la abracemos, aquella cruz cuando a Él se la arrimaron. Aquí está tu cruz, cárgala. Y aquella cruz mi Señor la agarró y la besó y le decía, ven, bendito madero sagrado, donde lo iban a crucificar. Esa es la cruz de cual habla mi Señor. Que la cargues, que la carguemos, dice, y lo sigamos. Dice en el siguiente versículo, que el que quiera salvar su vida, la perderá. ¿Cómo ves, mi hermano? Dice aquí adelantito con unos puntos, pero quien pierda su vida por mi causa, la conservará. Hermoso evangelio, hermoso versículo, mis hermanos, de Mateo 16, 25. Dice que aquel que quiera conservar su vida, mis hermanos, la va a perder. Pero promesas de Él, que aquel que pierda su vida, dice, por mi causa, la conservará. Y son promesas de mi Señor.
Aquel que crea en mí, dice la palabra de Dios, aunque muera, seguirá viviendo. Aquel que crea en mí, como todos aquellos santos, mis hermanos, a todos aquellos mártires. Pero el Señor te conoce a ti, a mí, mis hermanos. A todos aquellos apóstoles, y vamos a los libros de los santos, y vemos cómo les cortaban la cabeza a Juan y a Pablo y a Pedro crucificado. Y dijo, yo no soy digno, ni siquiera me crucifiquen como el Señor. A mí, con los pies para arriba, yo no puedo estar crucificado como mi Señor. Y vamos al libro de los santos y vemos todos esos santos que han sido asesinados, tanto en el libro de los santos. Pero ellos, mis hermanos, ellos dieron la vida por el evangelio. Ellos dieron su vida a aquellas personas que en la misión, como hay tantos santos, que me pondría a decirlo si se me iría el tiempo, que en plena predicación, en plena Padres, donde estaban celebrando y no celebren, llegaban y los asesinaban. Hoy en día esas personas, la bendita palabra de Dios dice a aquel que crea en mí. Ellos creyeron en mi Señor, dice la palabra de Dios, aquel que crea en mí, aunque muera, seguirá viviendo. Y esos santos hoy siguen viviendo, mis hermanos. No los vemos físicamente, pero espiritualmente ellos siguen viviendo porque no les importó dar su vida, porque no les importó que les quitaran la vida, que el cuerpo lo asesinaran, porque ellos daban la vida por el evangelio. Dice aquí, y la han conservado. Dice aquí en este versículo siguiente, ¿de qué le vale al hombre, de qué le sirve ganar todo el mundo si se pierde su vida? Y te decía yo que iban muy de la mano, mis hermanos, estas lecturas. Te hablaba yo en la lectura y te decía que hoy en día en este país y en otros, cómo estamos a veces los padres ocupados. Ocupados, papá y mamá, con dos trabajos, que salen de un trabajo y ni van a casa, se van para el otro, mis hermanos. O llegan a casa de carrera. Y los hijos, muy bien, están con Dios. Dios está con ellos. Tú, Señor, me los tienes que cuidar. Yo estoy muy ocupado. Dice aquí la palabra de Dios, mis hermanos, versículo 26, que de qué nos sirve ganar todo el mundo entero si nos vamos a perder a sí mismo. ¿Y por qué dice esto el Señor, mis hermanos? Porque Él dijo desde el Génesis que aquel que no trabaje, que no coma, que te vas a ganar el pan con el sudor de tu frente. Pero hoy en día, mis hermanos, nos entró la ambición, nos entró la envidia de querer tener más que mi hermano de sangre, y que ya compró una troca, yo también la tengo que comprar, y que ya compró una casa, y yo tengo que comprar otra más grande. Y si le ponemos cosas, mis hermanos, ahí le puedes poner tú lo que estás pensando, mi hermana, en estos momentos. Lo que has visto y lo que has pensado hacer, mi hermana. Por querer tener más que tu hermano de sangre, por querer tener más que tu vecino, por querer tener más que tu amigo. Y sobre todo por querer tener más que nuestros enemigos. Aquel que ni siquiera nos habla porque es mi vecino, pero porque anda en puras trocas nuevas, porque tiene casa nueva, porque esto y que el otro ni siquiera me habla. Ahí, mis hermanos, nos entra la envidia. Por eso el Señor habla y nos dice en este versículo que de qué nos sirve no ganar, sino ganarnos hasta el mundo entero. Y vemos a personas, mis hermanos, que están con tantísimo dinero, con millones, donde yo trabajo, donde hay personas que están millonarias y tienen millones de dólares. Y les veo la tristeza, mis hermanos. Y a veces platicando con ellos sé los problemas que hay en esa casa de americanos. Con tanto dinero, con tanto millón, y a esos problemas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hace falta Dios. ¿Por qué hace falta Dios en ese hogar, mis hermanos? Hoy la palabra de Dios nos está diciendo aquí que qué precio pagarás por tu vida. ¿A qué precio, mis hermanos? Dice, el Hijo del Hombre ha de venir con gloria de su Padre y acompañado de sus ángeles. Dice, entonces pagará a cada uno según su conducta, mis hermanos. Mi hermano, mi hermana. Hermano servidor, hermano que predicas. Hermano que estás en un servicio en la iglesia. Hermano que hemos perseverado, mis hermanos. Hermanos que hemos perseverado
Después de tanta crítica, después de tanta prueba, a unos nos da más, a otros nos da el Señor menos. Porque Él conoce, mis hermanos. Él nos conoce a cada uno. Pero dice aquí la palabra de Dios que todos aquellos que hemos recibido de críticas, todo lo que has recibido, mi hermano, pero has perseverado, has permanecido de pie, no te has dejado derrumbar, no te has dejado vencer. Dice aquí la bendita palabra de Dios que va a llegar el día en que va a llegar esa paga, que va a llegar esa paga a cada uno según su conducta, mis hermanos, que va a llegar esa paga a aquellos que perseveramos en el caminar. Yo no te voy a decir que hay momentos que a veces el enemigo está a punto de derrumbarnos, en momentos de prueba, en momentos de crítica, en momentos que haces un favor y otro día te están criticando y otro día te están levantando falsos, mis hermanos. Yo te quiero decir, mi hermano, mi hermana, hermano servidor, hermano que estás haciendo una ayuda, un servicio, ayudando a un enfermo, cuidando a papá, mamá. ¿Sabes qué es lo que dicen a veces tus hermanos de sangre? Está allí porque quiere la herencia. Y tú estás con aquel amor, estás con aquella entrega porque es tu hermano, porque es tu amigo, porque es quien sea. Yo te quiero decir que dice aquí la bendita palabra de Dios en este versículo. Y son promesas de mi Señor que eso que estás haciendo, sea un servicio, sea un ministerio, sea una ayuda, dice la bendita palabra de Dios que un día va a llegar el Señor a pagarnos a cada uno de nosotros, según nuestra conducta, según lo que hayamos perseverado, según lo que hayamos hecho. Dice aquí que va a llegar con esa paga y esa paga va a ser grande. Esa paga va a ser, mis hermanos, una parte aquí, dice la palabra de Dios, una parte aquí en esta vida y otra para la vida eterna, mis hermanos. Donde el Señor va a llegar y va a decir, ven bendito de mi Padre, y ahí nos va todo lo que hicimos y todo lo que padecimos. Todo lo que padecimos cargando esa cruz, el cual Él nos encomendó. Va a decir, pero fuiste fuerte, pero fuiste valiente, pero perseveraste. No te importó lo que... hubo días que caíste, pero te di mi mano y te levantaste. No te quedaste ahí tirado. Yo también me caí con esa pesada cruz y me levantaba. Y tú hiciste lo mismo. Hubo momentos en que caí. El Señor sabe que nuestra humanidad es pequeña y caemos, mis hermanos. Pero ahí está el Señor dándonos la mano para que nos levantemos, para que ese día, el día que Él tenga preparado y estemos en su bendita presencia, va a decir, aquí está la paga que te prometí, mis hermanos. Y con esto termino este evangelio, de estos días, esta lectura y este evangelio, y nos quedan unos minutitos para hacer una oración, ¿verdad, mi hermana? Sí. Vamos a ponerle en sus santas y benditas manos, Señor, especialmente, Señor, a todos aquellos sacerdotes, Padre mío, a todos aquellos sacerdotes, Señor, que aún te hayan fallado, Señor, personas elegidas, Señor, que tú los escogiste, los llamaste, mi Señor, y el enemigo los ha tocado, Señor. Y se han descuidado a lo mejor en la oración, Señor. Ya han dejado hasta el sacerdocio para casarse, Señor. Cuando son personas que son consagradas, Señor. Personas elegidas por ti, Señor. Que un día se consagraron su cuerpo, Señor. Para mientras vivieran ser sacerdotes, Señor. Y te han fallado, Señor. Porque tú dijiste en tu bendita palabra, mi Señor, los he elegido del mundo, mas no los voy a sacar del mundo, van a estar en el mundo, donde es un mundo de tentaciones, donde es un mundo donde puedan tropezar y caer, Señor. Donde es un mundo donde nos acosan, Señor, donde nos critican, Señor. Donde es un mundo difícil de caminar, Señor. Solamente tomados de tu mano, solamente en la oración y en el ayuno podemos fortalecernos, Señor, para no caer en esas tentaciones, mi Señor, las tentaciones del mundo, papá. Te pedimos por todas esas ciudades, Señor Jesús, de las cuales hablaba hoy, que están parecidas a Nínive, Señor, donde hay tanta delincuencia, Señor, donde hay tantos hijos e hijas tuyas, mi Señor, que les hace falta alguien quien les hable de ti, Señor, quien les advierta, mi Señor, que se arrepientan, Señor, como enviaste, mi Señor, a ese pueblo de Nínive, Señor, como enviaste a Jonás, Señor, como enviaste a Jonás que fuera y le advirtiera a ese pueblo que lo ibas a destruir, que si no se convertían, iban a ser destruidos, Señor.
Pero necesitamos muchos Jonás, Señor, para que vayamos, mi Señor, a esos pueblos donde hace falta, Señor. Donde hace falta, Señor, hablarles a tus hijos, Señor. ¿Qué importa que sean delincuentes? ¿Qué importa que sean drogadictos, Señor? Para ti, Señor, tú eres como esa parábola del hijo pródigo que estás esperando que esos hijos tuyos vuelvan a ti, Señor, para perdonarlos, papá. Que lejos de criticarlos, Señor, a esos jóvenes que están esclavizados en drogas, Señor, que los ayudemos, Señor. Que les hablemos de ti, que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que los perdona, que hay un Dios que los está esperando, papá. Pedimos, Señor, por Sergio Hernández, por Raquel, por Jovita, que tienen cáncer, Señor. Señor, te pido especialmente por tu hija Jovita, Señor, que los doctores han dicho que está en sus últimos días, Señor. Pero hoy, Señor, en esa lectura, mi Señor, en ese salmo, Señor, que leíamos, tú dices que tú eres el que das la vida, Señor, y tú eres el que das la muerte, Padre. ¿Qué importa que los doctores, mi Señor, a mi hijo le daban 2 semanas de vida, Señor, los médicos, Señor, médicos terrenales, mas sin embargo, hoy por tu bendita y grande misericordia, Señor, mi hijo está vivo, lo tengo vivo y lo tengo sano, Señor. Pero cuando nos dan esas respuestas, Señor, cuando nos dan esas razones que tenemos cáncer, que ya no hay nada que hacer, Señor. Señor, pero ahí estás esperándonos como aquella mujer que padecía de aquel derrame de sangre por 12 años y que iba de médico en médico y en vez de mejorar, empeoraba cada día, Señor. Hace falta que vayamos a tus pies, hace falta que vayamos a tocar tu ropa como aquella mujer, Señor, para que saliera ese poder sanador, Señor. Yo te pido por este hijo tuyo, Sergio Hernández, Señor, en cualquier parte que tenga ese cáncer, que mandes el poder de tu Santo Espíritu sanador para que lo queme, Señor. Ese Santo Espíritu que salió cuando aquella mujer te tocaba, Señor, que vaya y toque a tu hija Raquel, Señor. Ese Santo Espíritu que salió cuando aquella mujer tocaba solamente tu ropa, Señor. Que ese santo poder vaya y sane a tu hija, Señor. A tu hija Jovita, Señor. ¿Qué importa que los doctores hayan dicho que ya no amanece con vida? Tú eres el que das la vida, Señor, y tú eres el que la quitas, Padre. Quema ese cáncer con tu divino poder, Señor. Quema ese cáncer, Padre Santísimo del cielo. Que ese Santo Espíritu, ese fuego que baja del cielo, vaya y donde estén estos hijos tuyos, Señor. Vaya y ese cáncer sea quemado, Señor. Para que estos hijos tuyos reciban sanación de lo alto, papá. Te pido por todos los enfermos que están en un hospital en estos momentos, Señor. Pero sobre todo por todos sus familiares, Señor. Que a lo mejor te han renegado, Padre. Que a lo mejor te han cuestionado, ¿por qué a mí? ¿Por qué al vecino que es tan malo? ¿Por qué al vecino que es tan malo y está sano, Señor? Así como permitiste que Lázaro muriera, le dijiste a tus discípulos, me alegro que no hayan estado allí para que vieran lo que iba a suceder, Señor. Tú nos permites pruebas, Señor. Dales, mi Señor, paciencia a esas familias que están fuera de un hospital, en cualquier lugar del mundo, Señor. Esperando que salga ese médico con una respuesta. Y cuando sale aquel médico le dice, estén prevenidos, están listos para la razón que les voy a dar. Y nuestros familiares lo que más piensan cuando tienen ese cáncer, que ya no tiene cura. Pero tú eres la cura, Señor, pero tú eres el médico de médicos, Señor. Pero tú eres el doctor de doctores. Y hoy nos decías en ese salmo que tú eres el que das la vida y la muerte, Señor. Y yo creo en ti, Señor. Le pido a este mundo, Señor, que crea en ti, Señor. Que confiemos en ti, Padre Santísimo del cielo. Pero sobre todo te pido por todas aquellas personas que están enfermas y que los doctores no le hayan cura, Señor. Que cáncer y otra cosa, Señor Jesús, es porque nuestro corazón está lleno de rencor, de coraje, de envidias, de resentimiento, Señor. Y ese corazón está mandando al cuerpo como rayos que dice aquí en la Sagrada Escritura. Y es donde vienen esos cánceres. Que los doctores no encuentran cura. Que la ciencia no tiene cura, Señor. Pero tú, mi Señor Jesús, tú tienes la cura porque tú eres el médico de médicos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo ya en estos momentos, en estos hijos tuyos, en Sergio, Raquel y Jovita, Señor. Y por lo que vas a hacer para que sepan de ti, para que sepan de tu poder, de tu misericordia, Padre. Gracias, gracias, Señor. Y cerramos esta oración, Padre mío del cielo, con esa oración que tú nos dejaste por excelencia, diciéndote, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén.
Madre Santísima del Cielo, Madre de nuestro Señor y Madre nuestra, interceda por estos hijos ausentes, por estos hijos que hemos dejado de alabarla, de glorificarla, donde mi Señor se pone contento, gustoso cuando la alabamos a usted también, mi Señora y Madre nuestra. Y le repetimos hoy las palabras que el ángel San Gabriel le dijo, diciéndose: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos santos. Amén, amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Gracias.